Mundo Ejecutivo presenta. Buenas noches, yo soy Elena Char y bienvenidos una vez más a nuestro programa La Ruta Crítica. Y bueno, en esta ocasión hablaremos sobre el impacto de la cancelación de la reforma educativa en nuestro país. Y bueno, como ustedes saben, yo tengo una hija de 3 años y me preocupa su futuro, y estoy segura que a ustedes también les preocupa el futuro de las próximas generaciones en materia de la educación, que pues obviamente es el cimiento de una nación entera. En este sentido, pues en los últimos 28 años, en México se han experimentado 5 reformas educativas. Esto significa que en un periodo de 5.6 años, más o menos por lo que tarda una generación de primaria, en cursar primaria en nuestro país, se realizan cambios en el modelo educativo. Y este hecho, pues, afecta directamente en la maduración de un modelo de educación. Los expertos explican que la maduración de un modelo de educación por lo menos tarda 20 años en tener un efecto en la calidad de la educación. La reforma educativa recientemente derogada tenía como objetivos establecer escuelas de tiempo completo, un servicio profesional decente con reglas que respetaban los derechos laborales de los maestros, más importante, con incentivos a los maestros a fin de que ellos fueran evaluados de forma imparcial, objetiva y transparente, creando un instituto muy importante, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, un instituto autónomo. Sin embargo, la nueva reforma educativa o contrarreforma que el Ejecutivo Federal impulsó, presentada recientemente, tiene como objetivo eliminar el instituto, el INEE, y con ello pues la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio profesional docente a los maestros, y con ello pues una educación de calidad. Bueno, aparte, además México está en los últimos lugares de desempeño escolar respecto a los datos de la OCDE, de acuerdo al programa de PISA. Y bueno, vamos a analizar todo esto de la mano de nuestra especialista, la diputada Ana Lilia Herrera, y también experta en educación y presidenta de 50+1 en el Estado de México. Abordaremos junto con Ana Lilia el impacto de estos cambios tan radicales en materia de política pública en la educación y sus efectos que esto va a tener para el desarrollo de nuestro país y de las próximas generaciones. Bienvenidos y ya comenzamos en la Ruta Crítica. Querida Ana Lilia, muchísimas gracias por venir. Pues bueno, primero que nada quiero preguntarte, pues debido a esta reciente implementación, no existen datos para evaluar el impacto de una reforma educativa del sexenio anterior. Hoy podemos decir que contamos con un sistema que permite medir el avance de la educación, porque, mira, algunos especialistas mencionan aspectos muy positivos para el país, pero también grandes áreas de oportunidad, por lo que el actual gobierno lanzó una, digamos, contrarreforma educativa. Yo quiero preguntarte, Ana Lilia, ¿esta era necesaria? ¿Cuál fue la posición de los grupos parlamentarios de oposición para la aprobación de esta iniciativa presentada por el presidente de la República? Con mucho gusto, querida Elena. Muchas gracias por la invitación. De verdad es un gusto siempre estar con una mujer tan dinámica como tú, tan comprometida socialmente, porque creo que todos tenemos que hacer mucho desde el espacio que nos toca contribuir. Y mira, para responder a tu primera pregunta, el avance en un modelo educativo puede apreciarse cuando hay sistemas de medición autónomos. Hoy no los tenemos. Entonces, pues hoy es muy difícil. Creo que si hay un
en esta administración es la opacidad en todos sentidos. Se desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, el INEE, que era un organismo autónomo constitucionalmente, y se crea en su lugar la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Evaluación Mejor Edu, ¿no? Que es un órgano desconcentrado de la SEP. Entonces la SEP es juez y parte, ¿no? Hacen las cosas y ellos mismos se evalúan, si me permites la expresión, y no hacen mediciones, realizan diagnósticos educativos que no son vinculantes. Y tu pregunta es muy pertinente en el sentido de si era necesaria una reforma constitucional nuevamente, si, y cuál fue la contribución de los grupos parlamentarios en la oposición, que hay que decirlo. Para una reforma constitucional, Morena y sus aliados sí requieren la participación de la oposición, en este caso PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, pero para reformar leyes secundarias no lo requieren. Entonces, ¿qué ocurrió? En principio, cuando nos llega la iniciativa presidencial, fue una iniciativa presidencial, la de la reforma al tercero constitucional, al inicio de este sexenio, bueno, pues había que intervenir. O sea, no había opción de no entrarle, pues porque había que enmendar la plana. Lo digo con mucho respeto, pero con absoluta claridad. ¿Por qué? Pues desde luego había muchas cosas que preocupaban. Habían eliminado la educación inicial. No había un concepto de educación inclusiva para todas aquellas personas que viven con alguna discapacidad, que requieren educación, pero requieren educación y una atención pues enfocada a sus necesidades. No había, por ejemplo, la autonomía. La fracción séptima del artículo tercero constitucional que entonces estaba vigente, que habla de la autonomía universitaria, fue de plano eliminada en la iniciativa presidencial. Desde luego, eliminaba los procesos de evaluación, de ingreso al servicio profesional docente. Bueno, nada más, y aquí los que sean abogados me van a entender muy bien, se establecía el derecho al bienestar y la educación como un medio, cuando el derecho, y esto lo dice la Constitución, ¿verdad?, es el derecho a la educación. Entonces no había posibilidad de no estar. Por fortuna se conformó un bloque opositor muy sólido, con grandes conocedoras y conocedores de la materia. Y bueno, pues estuvimos arrastrando lápiz, estuvimos trabajando para esta reforma constitucional que desde mi punto de vista fue una evolución. Te voy a decir por qué. Primero, regresamos a su lugar la autonomía universitaria, porque eso significa libertad de cátedra, libertad de pensamiento, libertad de investigación. La educación pública superior no puede estar secuestrada. Vamos a corte y me comenta sobre cómo fue el papel de la oposición en este sentido. Con gusto. Perfecto. En la edición de septiembre de la revista Mundo Ejecutivo, el diputado Rolando Herbert Lara, quien busca ser candidato del PAN para la gubernatura de San Luis Potosí, platica de su visión empresarial con sentido social para lograr el crecimiento del Estado. Algunos open-minder hablan sobre las medidas que deben tomar las compañías en materia de ciberseguridad, la cual puede verse vulnerada por el trabajo a distancia que realizan sus colaboradores y que aumentó a raíz del inicio de la pandemia por COVID-19. En esta edición también encontrarás el especial de las SOFOMES, donde platicamos con algunos directivos de las sociedades financieras acerca de cómo sus entidades son claves para el rescate de las pymes en estos momentos difíciles para la economía del país. Además, en Mundo Político conocerás las discrepancias que tiene la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador por la reactivación de la economía mexicana. Finalmente, en el ranking de Mundo Ejecutivo, conoce los mejores 25 CFOs quienes desempeñan un rol crítico en las empresas para ayudarlas a salir de la crisis generada por esta pandemia. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Bienvenidos de regreso en nuestro programa La Ruta Crítica, hablando de la cancelación de la reforma educativa del sexenio anterior y, bueno, de la nueva reforma educativa que propuso el presidente de la República. Y estamos con nuestra experta, con gran experta, la diputada Ana Lilia Herrera, en donde, Ana Lilia, ¿nos podrías comentar cuál fue la posición
de los grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados respecto a la iniciativa de educación del presidente de la República? Por supuesto, Elena. A ver, son dos cosas. La iniciativa presidencial que llega al Congreso de la Unión y a la que hubo que meterle mano. No había opción por todo lo que ya referí. Esa sí era francamente una regresión desde la Constitución. ¿Qué hizo la oposición? ¿Qué logramos? Logramos que se incluyera la educación inicial, ¿no? Esta educación tan importante que se quitó, por cierto, en la propuesta presidencial, y se quitó también al eliminar las estancias infantiles. Logramos que hubiera educación inclusiva para todas aquellas personas que viven con alguna discapacidad y requieren educación adecuada a sus necesidades. Logramos recuperar la autonomía de las universidades. Esto es importantísimo porque significa libertad de cátedra, de investigación, significa que el trabajo universitario no se sujete ni a los intereses del poder ni a los intereses económicos, sino al interés de la sociedad. Logramos también incluir un fondo, esto es muy importante, para la educación superior, un fondo especial. ¿Por qué? Porque una de las propuestas de la mayoría en San Lázaro era que la educación superior, la educación universitaria, tuviera carácter obligatorio y tuviera carácter gratuito. Esto es un logro muy importante. Sin embargo, si a esto no se le pone presupuesto, la verdad es una quimera y sería un engaño. Logramos en la reforma constitucional todo esto como un bloque opositor, logramos que hubiera todos estos elementos y muchos más que estoy mencionando, ¿no? La importancia de las matemáticas, de la lectoescritura, la importancia de la ciencia y la tecnología, la educación para la igualdad. Entonces, la verdad es que desde mi punto de vista sí fue una evolución, que es muy importante. ¿Y por qué se piensa en una regresión? Porque hay quien cree que la evaluación a las maestras y a los maestros se quitó desde la reforma constitucional y esto no es así. En esta reforma constitucional, la evaluación permanece. Ya no dice evaluación, pero ustedes pueden revisar un párrafo completo en el artículo 3º constitucional que describe el proceso de evaluación, porque me parece que si algo requerimos en México es que el mérito valga y que el esfuerzo se reconozca. Y los mismos maestros quieren transparencia y certidumbre sobre cómo pueden ser promovidos, algo que sí ya no se logró, y esto es responsabilidad de la mayoría en las leyes secundarias, que acompañado de un crecimiento profesional, acompañado de una evaluación, hubiera un incremento salarial, pues que esto ya no hay más. Entonces, por un lado, la reforma constitucional y por otro, la reforma a las leyes secundarias para las cuales la mayoría y sus aliados, ¿quiénes son la mayoría y sus aliados? Morena, PES, PT, Partido Verde, bueno, pues lo pueden aprobar solos por el número de votos que tienen en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, ahí sí ya viene una regresión. Ahí lo que está ocurriendo es que en los hechos ya no hay una evaluación que sea vinculante ni para acceder a un cargo superior, pero tampoco para tener un reconocimiento en términos de salario para las maestras y los maestros. Se establece, por ejemplo, en la reforma constitucional el derecho de las maestras y los maestros a la capacitación, y la verdad es que los recursos se han venido recortando. Hablábamos de educación superior, que estamos ahorita con esta legislación en puerta, y bueno, pues los únicos recursos que se incrementaron este año para educación superior fueron para las universidades Benito Juárez, que no cumplen con los requerimientos mínimos de calidad. Oye, Ana Lilia, bueno, vemos que la reforma constitucional, como bien lo dices, mandata también la expedición en leyes secundarias, en donde, bueno, esto elimina las evaluaciones y la medición autónoma de la educación que realizaba antes el INEE. Y bueno, a partir de la expedición de estas leyes secundarias, pues, ¿cuál es el papel de la Cámara de Diputados para garantizar, más que nada, pues, presupuestalmente su cumplimiento, ¿no? Y no menos importante, pues, con la desaparición de este instituto, ¿cómo se va a garantizar también, de alguna manera, la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física? ¿Cómo se va a garantizar la seguridad en los planteles educativos?
Qué importantes preguntas. A ver, quiero decir que aunque aprobamos la reforma constitucional en lo general, el proceso legislativo te permite reservar artículos para proponer otras redacciones, para manifestarte incluso en contra de alguna decisión. Estuvimos en contra de la desaparición del INIFED, que esto fue en la legislación secundaria, como bien señalas, y estuvimos en contra de la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Eso es muy importante también que quede claro. Y bueno, sí, a ver, cuando ocurrió el sismo, lo que pasó es que las escuelas que tuvieron daños, en su mayoría, fueron escuelas que habían sido levantadas mediante un proceso de autoconstrucción, ¿no? Por este esfuerzo de los padres de familia, a lo mejor de algún legislador, de algún presidente municipal, cuando son producto de un trabajo comunitario. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí hay bases mínimas de ingeniería, de un proceso constructivo que tienen que garantizar la seguridad. Se desaparece el INIFED y lo que decide el gobierno federal es que este recurso se va a dar a los padres y madres de familia de forma directa para que sean ellos, no solo los que construyan, sino los que supervisen las obras. Entonces, me parece francamente grave otra vez esta apuesta populista, otra vez esta apuesta que va quitando lo que con muchos años de esfuerzo se construyó y que a lo mejor no era perfecto, pero que cuando quitas algo y no tienes nada que poner, me parece francamente grave, y tratándose de la seguridad de la niñez y tratándose de espacios que requieren hoy más que nunca condiciones específicas de higiene, pues creo que es un tema delicado, porque en algún momento regresaremos a la normalidad y lo que va a ocurrir es que nuestros planteles no estarán en condiciones y tampoco las madres y padres de familia tienen ni los conocimientos ni el tiempo necesario para invertirlo. No, pues es un gran reto. Pues bueno, Ana Lilia, vamos a corte. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden acompañarnos todos los sábados a las 10:30 de la noche. No se vayan, en un momento regresamos para analizar pues qué contradicciones existen entre las promesas de la nueva reforma educativa y el presupuesto asignado a la educación. Pues regresamos aquí en La Ruta Crítica, no se vayan. Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia, que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Elena Char, de vuelta aquí a nuestro programa La Ruta Crítica con una gran invitada, la diputada Ana Lilia Herrera. Y bueno, Ana Lilia, el otorgamiento de las becas universales, bueno, en particular para la educación media superior, es un rubro prioritario para una propuesta presupuestal en materia educativa. Esto se considera como una buena noticia. Sin embargo, ¿tú consideras que es la inversión que se necesitaba para asegurar que los jóvenes no abandonen la escuela? Y bueno, sobre todo, esto ayudará a que adquieran aprendizajes y habilidades necesarias para continuar su trayectoria educativa y, más importante, conseguir un buen empleo y bien remunerado. Bueno, primero habrá que ver si eso es cierto. O sea, yo conozco a muchísimos jóvenes que tenían una beca por su mérito académico, que les fue eliminada o reducida, ¿no? Y estas becas universales, bueno, también conozco a muchísimos jóvenes en sistemas públicos de educación que no cuentan con una beca. Entonces, bueno, yo creo que ahí alguien engaña al presidente, porque cuando él nos dice y sale y dice que todo está muy bien, pues quién sabe. Dos, yo creo que necesitamos apostarle a la calidad de la educación. Fíjate que en la reforma constitucional
de las primeras cosas que quisieron eliminar fue la calidad educativa. Y lo cambiamos por excelencia, que tampoco querían. Lo cambiamos por excelencia educativa. Bueno, ahí está en la Constitución una reforma aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados. Bueno, la calidad no la puedes lograr apostando a universidades como las Benito Juárez, que no tienen infraestructura, que no tienen programas certificados de estudios, que no tienen la calidad de los maestros. Vaya, ni siquiera tienen el número de carreras que se requieren para que fuera una universidad. Si tuvieran que cumplir con un REBOE como lo tienen que cumplir las instituciones privadas, pues andarían en 40 sobre 100 de calificación. Eso es lo que nos dice esto. El único presupuesto, como ya te decía, que se incrementó para este año en educación superior fue el de las universidades Benito Juárez, que ni siquiera tienen planteles. Entonces, me parece profundamente delicado que la oferta educativa para la juventud mexicana sea una oferta patito, porque el día de mañana ni van a poder continuar con sus estudios con ese certificado, ni van a poder ser competitivos en el mercado laboral. Entonces, esto es muy, muy importante dejarlo claro, Elena. Oye, Ana Lilia, pues eso es muy importante. Pero bueno, aparte en un escenario de poco crecimiento, vemos que 13 programas educativos desaparecieron del proyecto, ¿no? Estos programas atendían principalmente a sectores vulnerables de la población estudiantil, como las escuelas de tiempo completo, atención a la población escolar migrante, así como la capacitación a docentes. Y bueno, este cambio, ¿cómo tú prevés o consideras que va a impactar en el sistema educativo y más que nada con los retos provocados por la pandemia del COVID-19? En tu opinión, pues, ¿cómo ves esto? O sea, es un gran reto, ¿no? A ver, el gobierno federal, Elena, sigue con los austericidios. Hace recortes sin estudiar a dónde llegan esos recursos, a quiénes están beneficiando. Y yo te voy a decir una cosa, una beca para una persona con discapacidad, por ejemplo, hablando de estos recortes, no le va a permitir trasladarse para ir a la escuela, no le va a permitir pagar una maestra como sí se tiene en el sistema educativo que atienda específicamente sus necesidades, no le va a permitir pagar salud, etcétera, ¿no? Y la pregunta es si queremos dependientes, clientes, o queremos personas libres, independientes, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta, como bien señalabas al inicio, como madres y padres, la tenemos clarísima todos, y la tiene muy clara el sector productivo, y la deberíamos tener clarísima como país, y esto no está ocurriendo. ¿Qué está pasando? A mí me sorprendió el último informe trimestral de la Secretaría de Hacienda, donde uno de los 4 rubros con mayor recorte apenas en este año era la Secretaría de Educación Pública. Más de 4,400 millones de pesos. Cuando estamos en pandemia, cuando es la mejor inversión que puede realizar el Estado mexicano, cuando nuestros maestros están requiriendo capacitarse en el uso de nuevas tecnologías, cuando los propios maestros están pagando de su bolsa luz, internet, a veces también no tienen el número suficiente de dispositivos para trabajar y para que sus hijos estudien en casa. Entonces, todo lo que esto está implicando parece que no existe para el gobierno federal y me parece profundamente delicado. Y bueno, pues la alternativa que hoy se ofrece en medio de la pandemia también me parece francamente alarmante. La televisión no implica educar. No podemos condenar a la juventud mexicana a ser receptores pasivos frente a un televisor cuando el proceso de aprendizaje parte de la interacción de un maestro, de una maestra, pues que está pendiente de quién va más atrasado, de que te va resolviendo dudas. Y yo diría, pensemos en nuestros hijos. ¿Cuántos podemos mantener sentados frente a una televisión? A lo mejor un programa, una película puede ser, pero para estar escuchando clases que además son repetitivas. Yo tengo giras permanentemente en mi estado y lo que me dicen las mamás y los papás, oiga, el programa de la semana pasada ya me lo repitieron también esta, ¿no? Y de verdad lo que va a ocurrir es que esta generación, si no se toman medidas pronto, va a ser una generación marcada por la desigualdad. Necesitamos ver en esta crisis la oportunidad.
Hay un programa de Comisión Federal de Electricidad que se llama Internet para Todos, ¿no? Este año tenía presupuesto, no sé si ya lo mataron también ese presupuesto, pero ¿nos podría llegar Internet de banda ancha a la casa como nos llega la luz? Yo no diría a todos, a quienes más lo necesitan. Deberíamos estar implementando programas para que haya dispositivos para estudiar en las casas, para que haya interacción con las maestras y los maestros que de verdad hacen milagros y siguen siendo el pilar del sistema educativo, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento muy difícil. Creo que la televisión resolvió la urgencia, pero no es una solución para educar. Y necesitamos de verdad que se haga un esfuerzo por esta que, como digo siempre, es la única herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos y es el único factor de movilidad social en un México tan desigual como el que tenemos. Sin duda. Como dicen los americanos, pone el dinero en donde está tu boca, ¿no? Entonces, si el presidente dice que le quiere dar prioridad a la educación, pues debería de asignar un presupuesto contundente respecto a la educación para dejar esos cimientos. Pues mira, Ana Lilia, vamos a despedir. Desgraciadamente este programa es muy pequeño para un gran tema como la educación. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Síganos en nuestro próximo programa de La Ruta Crítica. No se la pierdan el próximo sábado, 10:30 de la noche, y síganos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Mundo Ejecutivo presentó